Las luces fluorescentes zumbaban encima mientras yo archivaba otra factura en el gabinete, mis dedos moviéndose a través de los movimientos familiares, mientras mi mente divagaba a otra parte. 4 años yo había trabajado en Bianche Imports. 4 años de mantener la cuidadosa frontera entre la cortesía profesional y la tranquila intensidad en los ojos de Massimo Bianchi cada vez que encontraban los míos a través de la oficina. Yo sabía lo que él era. Todos en la ciudad susurraban sobre ello, aunque nunca lo suficientemente fuerte para que él oyera. El negocio de importación era legítimo, incluso rentable, pero las sombras que se movían a través de su mundo eran más oscuras que los manifiestos de envío y las declaraciones de aduanas. Yo había elegido no mirar demasiado de cerca, elegido enfocarme en el trabajo mismo, en el sueldo fijo que mantenía mi pequeño apartamento y mi vida simple intactos. Mi teléfono zumbó contra el escritorio. Enrique otra vez. ¿Dónde estás? El texto demandaba. Sin saludo, sin calidez. En el trabajo yo respondí, mi estómago apretándose con la ansiedad familiar que se había convertido en mi constante compañera durante los últimos 6 meses. Lo mismo que te dije esta mañana. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron otra vez. Yo podía imaginarlo en su estudio apartamento, rodeado de equipo de cámara que rara vez usaba ya. Sus celos carcomiendo al talentoso fotógrafo de quien yo me había enamorado hace 3 años. Tú le sonreíste a Marcos hoy. Yo te vi. Hielo inundó mis venas. Marcos era un colega, felizmente casado con 2 hijos. Nosotros habíamos intercambiado cumplidos sobre la fiesta de cumpleaños de su hija. Nada más. Pero Enrique veía amenazas en todas partes ahora. Intimidades imaginadas en cada interacción casual. Él me estaba contando sobre el cumpleaños de su hija. Yo respondí, manteniendo mi tono neutral, no amenazante. Aclara la garganta. Eso es todo. No me mientas, Serena. Yo dejé el teléfono, mis manos temblando ligeramente. Esto estaba empeorando. Las acusaciones, la vigilancia constante, la forma en que él había insistido en tener mi ubicación compartida habilitada en mi teléfono por seguridad, la forma en que él me había aislado gradualmente de amigos, de familia, hasta que mi mundo se había encogido a solo el trabajo y él. ¿Todo bien, Serena? Yo levanté la vista para encontrar a Massimo de pie en el umbral de su oficina, sus ojos oscuros evaluándome con esa tranquila intensidad que siempre había hecho que mi pulso se acelerara a pesar de mi lealtad determinada a Enrique. Él vestía su usual traje a medida color carbón, el botón superior de su camisa blanca desabrochado, las mangas enrolladas hasta sus codos de una manera que sugería que había estado trabajando hasta tarde. Bien, señor Bianchi, yo dije automáticamente, deslizando mi teléfono boca abajo sobre el escritorio, justo terminando las conciliaciones de fin de mes. Él no se movió, no presionó, pero algo en su expresión me dijo que él veía más de lo que yo quería que viera. Massimo Bianchi había construido un imperio, aclara la garganta, leyendo a la gente, entendiendo lo que no decían tanto como lo que sí decían. Son más de las 7, él observó en voz baja. Deberías ir a casa. Las conciliaciones pueden esperar hasta mañana. Estoy casi terminando, yo insistí, necesitando el amortiguador del trabajo entre yo y la confrontación inevitable esperando en casa. Solo unas pocas facturas más. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Serena, la forma en que él decía mi nombre con ese ligero acento italiano, suavizando las consonantes, siempre me había hecho algo que yo me negaba a examinar demasiado de cerca. Vete a casa. Eso no es una sugerencia. Yo asentí, recogiendo mis cosas con manos que no querían estarse quietas.
Mi teléfono zumbó una y otra vez. Aclara la garganta. La mirada de Máximo cayó sobre el teléfono, luego de vuelta a mi cara. Si alguna vez necesitas algo, él dijo, su voz baja y cuidadosa, cualquier cosa, me llamas día o noche. ¿Entiendes? La oferta flotó en el aire entre nosotros, esperando con significados que yo no podía permitirme reconocer. Yo estaba con Enrique, yo era fiel, yo había sido fiel durante 3 años, incluso mientras la tranquila presencia de Massimo se había convertido en el centro gravitacional de mis días laborales. Gracias, señor Bianchi, yo susurré, pero estoy bien, de verdad. Él no me creyó, yo podía verlo en la postura de sus hombros, la forma en que sus manos se flexionaban a sus lados, como si se contuviera de actuar. Pero él respetó mis límites como siempre lo había hecho. 4 años de perfecta distancia profesional de nunca cruzar la línea. Incluso cuando yo había sentido la atracción entre nosotros como una fuerza física. Buenas noches, Serena, él dijo finalmente, retrocediendo a su oficina. Buenas noches, señor Bianchi. El apartamento que yo compartía con Enrique estaba oscuro cuando yo llegué, aunque su coche estaba en el estacionamiento. Yo subí los 3 tramos de escaleras lentamente, mi bolsa de trabajo pesada en mi hombro, ensayando explicaciones en mi cabeza. Marcos tiene una esposa. Solo estábamos hablando. Estás imaginando cosas. El apartamento olía a cigarrillos rancios y comida para llevar vieja. Enrique había prometido dejar de fumar. Había prometido muchas cosas. Lo encontré en la sala de estar, su equipo de cámara esparcido sobre la mesa de café, de una manera que sugería que él había estado sentado allí durante horas esperando. Llegas tarde, él dijo, sin levantar la vista del lente que estaba limpiando con movimientos agresivos y precisos. Te dije que estaba terminando las conciliaciones. Yo respondí, dejando mi bolso con cuidado, midiendo la tensión en la habitación de la manera en que yo había aprendido a hacerlo. El señor Bianchi me hizo irme a las 7. Aclara la garganta. Cabeza se levantó de golpe ante eso. Sus ojos se entrecerraron. El señor Bianchi te hizo. Yo corregí rápidamente. Él me pidió que. Él dijo que el trabajo podía esperar hasta la mañana. Enrique se levantó y yo vi las botellas de cerveza alineadas en el alféizar de la ventana. 4 soldados vacíos de pie, en posición de firmes. Aclara la garganta. Mi estómago se encogió. Él era peor cuando bebía. Qué considerado de su parte, Enrique dijo, su voz engañosamente tranquila. Siempre tan preocupado por tu bienestar, siempre observándote. He visto cómo te miras, Serena. Es mi jefe, yo dije, manteniendo mi voz firme. Eso es todo, eso es todo. Él rió, un sonido áspero. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no veo lo que está pasando? Nada está pasando, yo insistí. Pero incluso mientras lo decía, sentí la mentira en mi garganta. Nada físico había pasado, nada concreto. Pero la conexión entre Máximo y yo era real. Había sido real durante años, zumbando bajo la superficie de cada interacción profesional. Enrique cruzó el espacio entre nosotros en 2 zancadas, su mano cerrándose alrededor de mi muñeca con fuerza que magullaba. No me mientas, Henrik. Me estás lastimando, yo dije, intentando alejarme. Su agarre se apretó, su otra mano subiendo para agarrar mi otra muñeca. Tú le sonreíste a Marcos hoy. Te quedaste hasta tarde con Máximo. ¿Quién más? Serena. ¿Quién más eres tú? Nadie. La negación salió como un medio sollozo. Enrique, por favor, me estás lastimando. Pero él no estaba escuchando. Ya no me estaba viendo. Sus celos se habían convertido en una entidad propia, consumiendo al hombre de quien yo me había enamorado hace 3 años.
Sus dedos se clavaron en mis muñecas con la fuerza suficiente para que yo supiera que habría marcas, oscuras flores de púrpura y amarillo, que tardarían semanas en desvanecerse. Eres mía. Él siseó, su rostro a centímetros del mío. Mía, Serena. No de Máximo, no de Marcos, no de nadie más. ¿Cuándo vas a entender eso? Yo intenté zafarme, y su mano se levantó, golpeándome en la cara con la fuerza suficiente para hacer que mi cabeza se girara de lado. El impacto me paralizó, mi mejilla ardiendo, mis oídos zumbando. Él nunca me había golpeado antes. Me había agarrado, sí, apretado demasiado fuerte, sí, pero nunca me había golpeado. Nos miramos en el silencio repentino, ambos respirando con dificultad. Vi el momento en que la realidad se estrelló de nuevo en él. Vi el horror florecer en sus ojos mientras él se daba cuenta de lo que había hecho. Serena, él susurró, extendiendo la mano hacia mí. Dios, lo siento, yo no quise. Yo tropecé hacia atrás, mi mano volando a mi cara, lágrimas corriendo por mis mejillas. No me toques. Lo siento, él repitió, su voz quebrándose. Lo siento mucho. Yo solo cuando pienso en ti con otra persona, no puedo. Te amo tanto. Me vuelve loco. Pero esto no era amor. Finalmente entendí eso. De pie allí con mi cara palpitando y mis muñecas ya oscureciéndose con moretones. Esto era posesión, control, una cosa enferma y retorcida que había reemplazado lentamente la relación que una vez tuvimos. Necesito que te vayas, yo dije, mi voz sorprendentemente firme. Ahora mismo. Serena, por favor, sal. El grito salió de mi garganta. Sal ahora o llamo a la policía. Él me miró fijamente por un largo momento. Luego agarró su chaqueta y sus llaves. Esto no ha terminado, él dijo mientras llegaba a la puerta. Estás molesta, pero hablaremos mañana. Ya verás, estamos bien juntos, Serena. Pertenecemos juntos. La puerta se cerró de golpe y yo estaba sola. Me hundí en el suelo, mi espalda contra la pared, todo mi cuerpo temblando. Mi teléfono estaba en mi mano antes de que yo hubiera tomado una decisión consciente de alcanzarlo. No el 911, no mi hermana que vivía a 3 estados de distancia. No mi madre que me había advertido sobre Enrique desde el principio. Yo desplacé mis contactos con dedos temblorosos hasta que encontré el número que nunca había llamado. El que yo había guardado hace 2 años después de que Máximo me diera su móvil personal en caso de emergencia. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamar. Eran más de las 9. Él estaría en casa a estas alturas, quizás cenando, quizás entreteniendo compañía. ¿Qué diría yo siquiera? Mi novio me golpeó y de alguna manera tú eres la única persona a la que se me ocurrió llamar. Pero los moretones en mis muñecas ya florecían oscuros contra mi piel. Mi mejilla palpitaba con cada latido del corazón, y yo estaba aterrorizada de que Enrique volviera, de que la próxima vez él hiciera más que agarrar, más que golpear. Yo presioné llamar. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Serena. La voz de Massimo llegó, alerta a pesar de la hora tardía. ¿Qué pasa? Solo escuchar mi nombre con su acento, la preocupación inmediata sin preámbulo ni pretensión, rompió algo en mí. ¿Puedes venir a buscarme? Yo susurré. Necesito, no puedo. ¿Puedes por favor venir a buscarme? ¿Dónde estás? Su voz había cambiado, se había vuelto dura y enfocada. En casa, mi apartamento. Pero Enrique podría volver. Y yo cierra la puerta, él interrumpió, y yo pude oír movimiento en el fondo. Llaves tintineando. Cierra todo. Estoy a 10 minutos. Quédate al teléfono conmigo. Yo tropecé hacia la puerta, activando el cerrojo y la cadena con manos temblorosas. Ok, yo respiré. Ok, está cerrada. ¿Qué pasó, Serena?
La pregunta fue suave pero insistente. Nosotros peleamos sobre el trabajo, sobre Marcos, sobre yo no podía decir sobre ti. No podía admitir que los celos de Enrique por Máximo habían sido la corriente subyacente de cada pelea durante meses. Él me agarró. Él me golpeó. Yo le dije que se fuera, pero no sé si se mantendrá alejado. Silencio al otro lado tan completo que pensé que la llamada se había cortado. Luego en una voz que nunca le había escuchado antes, fría y absolutamente letal: empaca un bolso. Suficiente para unos días. No te quedas ahí esta noche. Máximo. Señor Bianchi puede esperar hasta mañana, él dijo. Y yo pude oír la leve sonrisa en su voz a pesar del acero debajo. Ahora mismo soy solo Máximo, y tú eres Serena, y aclara la garganta. Me llamaste, así que empaca un bolso, cara. Estoy a 8 minutos. Yo me moví por el apartamento en un estado de aturdimiento, tirando ropa y artículos de tocador en mi bolsa de trabajo. Mis manos aún temblaban, la adrenalina y el miedo haciendo que todo se sintiera surrealista, distante. 7 minutos, 6:05. Un golpe en la puerta me hizo congelar, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Serena, soy yo, la voz de Máximo. Yo forcejeé con las cerraduras, abriendo la puerta para encontrarlo de pie allí en jeans y una camiseta negra, su cabello ligeramente despeinado como si simplemente hubiera agarrado sus llaves y corrido. Detrás de él estaba Dante, uno de sus hombres, observando el pasillo con ojos alerta. La mirada de Máximo encontró primero los moretones en mis muñecas, luego viajó a mi cara, a la marca que la mano de Enrique había dejado. Algo terrible y oscuro cruzó su expresión, allí y se fue tan rápido que yo podría haberlo imaginado. Vamos, él dijo en voz baja, tomando mi bolso de mis dedos inertes. Y porque yo no tenía a dónde más ir, a nadie más a quien recurrir, yo lo seguía a la noche. El coche de Máximo era un elegante Mercedes negro. El interior olía a cuero y esa sutil colonia que yo había notado cada vez que él pasaba por mi escritorio. Dante conducía mientras Máximo se sentaba atrás conmigo, manteniendo una cuidadosa distancia, incluso mientras sus ojos catalogaban cada moretón visible. ¿A dónde vamos?, yo pregunté, mi voz sonando pequeña en el silencioso vehículo. A un lugar seguro, él respondió. Mi casa. Tengo seguridad allí. Espacio. Tendrás tu propia suite. Privacidad completa. Enrique no podrá llegar a ti. Yo debería haber protestado. Debería haber insistido en un hotel, en la casa de un amigo, en cualquier lugar que no desdibujara aún más las líneas entre empleador y empleado. Pero el agotamiento se estaba instalando en mis huesos, y la idea de estar sola en una habitación de hotel anónima, saltando con cada sonido, me apretó la garganta con pánico. Está bien, yo susurré. Gracias. Su mandíbula se tensó, pero él solo asintió. Necesitamos documentar las lesiones para el informe policial. No voy a presentar un informe policial, yo dije automáticamente. La idea de tratar con oficiales, de sentarme bajo las duras luces de la estación, relatando cada humillante detalle me hizo sentir enferma. La mano de Máximo se movió como para alcanzar la mía, luego se detuvo, posándose en el asiento entre nosotros en su lugar. Serena, él te agredió. Eso no es algo que simplemente desaparece porque lo ignoras. Yo sé lo que hizo, yo dije, la ira parpadeando bajo el miedo. Pero también sé cómo van estas cosas. Él dirá que estoy mintiendo, que estoy tratando de arruinarlo. Aclara la garganta. Su familia tiene conexiones con dinero. Yo seré la novia despreciada haciendo acusaciones falsas. Tú no estás mintiendo, Máximo dijo en voz baja. Y tú no estás despreciada.
Eres una mujer que fue atacada por alguien que debería haberte protegido. Las lágrimas ardieron detrás de mis ojos. Es complicado. No, cara, es realmente muy simple. Él te lastimó. Esto es un crimen. El resto es solo ruido. Pero no era simple. No cuando mi vida estaba enredada con la de Henrique de mil maneras pequeñas. El contrato de alquiler del apartamento estaba a nombre de ambos. Teníamos una cuenta bancaria conjunta que él había insistido en que abriéramos hace 6 meses para facilitar la gestión de las facturas. Mi coche era técnicamente suyo, un regalo que me había hecho el año pasado cuando el mío se averió, aunque el título aún estaba a su nombre. Dejarlo significaba desenredar todo eso. Significaba empezar de nuevo con nada más que mi salario y lo que pudiera rescatar de los escombros. Nosotros pasamos por una puerta de seguridad hacia un estacionamiento subterráneo. Yo sabía que Máximo era rico, pero el edificio en el que entramos era algo completamente diferente. Todo pisos de mármol y arte moderno, un portero que asintió respetuosamente mientras pasábamos. El ático ocupaba todo el último piso. Máximo me guió adentro a través de una sala de estar que parecía ser todo ventanas y líneas limpias, pasando por una cocina que parecía sacada de una revista a una suite de invitados que era más grande que el apartamento que yo compartía con Enrique. El baño está por ahí, él dijo, dejando mi bolso en el banco al pie de la cama. Toallas limpias en el armario, artículos de tocador debajo del lavabo si necesitas algo. Mi habitación está en el otro extremo del ático. Dante estará apostado fuera de la puerta principal. Estás a salvo aquí, Serena. Yo asentí, de repente incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Él se movió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Yo sé que no quieres presentar un informe policial esta noche, pero ¿me dejarás llamar a mi médico solo para que te revise, para asegurarme de que no hay nada roto o seriamente dañado? Por favor, eso me desarmó. Massimo Bianchi, quien comandaba un imperio, quien ponía nerviosos a hombres adultos con una sola mirada, estaba pidiendo en lugar de exigir. Ok, yo accedí suavemente. 30 minutos después, yo me senté en el borde de la cama mientras la doctora Peruso, una elegante mujer de unos 50 años, examinaba suavemente mis muñecas y mi cara. Ella dijo poco mientras trabajaba. Su tacto profesional y cuidadoso, pero su boca se apretó cuando vio la extensión total de los moretones. No hay fracturas, ella dijo finalmente, apagando su linterna. Pero un daño significativo en los tejidos blandos. Estos dolerán durante varios días, peor antes de que mejoren. Hielo durante las primeras 48 horas, luego calor. Voy a darte algo para el dolor y algo para ayudarte a dormir. No quiero ser drogada, yo protesté. Su expresión se suavizó. No drogada, solo ayudada. Confía en mí, querrás dormir esta noche, y tu cuerpo no te dejará sin ayuda. Demasiada adrenalina todavía en tu sistema. Ella tenía razón, por supuesto. Mis manos aún temblaban, mi corazón aún acelerado a pesar de estar a salvo detrás de puertas cerradas y sistemas de seguridad. Después de que la doctora Peruso se fue, yo estuve bajo la ducha por un largo tiempo, dejando que el agua caliente lavara la sensación de las manos de Henrique en mi piel. Mis muñecas palpitaban, mi cara dolía, pero peor era el conocimiento de cuán completamente había sido engañada. Cuando el encantador fotógrafo del que me había enamorado se transformó en alguien que podía golpearme, o siempre había sido capaz de ello, y yo simplemente me había negado a ver las señales. Yo salí del baño en mi pijama para encontrar a Massimo en la sala de estar principal, de pie junto a las ventanas con un vaso de lo que parecía whisky en la mano. Él se había cambiado a unos pantalones de chándal oscuros y una camiseta.
sus pies descalzos, y yo me sorprendí de lo diferente que se veía del empresario controlado que yo veía todos los días en la oficina. La doctora Peruso dijo que deberías tomar la medicación para el dolor. Él dijo sin girarse. Lo haré. Yo floté en el umbral incierta. Máximo, no sé cómo agradecerte por esto. Él finalmente se giró para mirarme, su expresión indescifrable. No me agradezcas, Serena. Esto es lo que cualquiera con decencia humana básica haría. El hecho de que creas que necesitas agradecerme solo muestra lo bajo que Enrique puso el listón. Yo me encogí ante el nombre, ante la amarga verdad en las palabras de Massimo. Él lo notó. Por supuesto que sí. Lo siento. Eso fue duro. Fue honesto, yo dije, avanzando más en la habitación. La ciudad brillaba debajo de nosotros. Miles de luces contra la oscuridad. Sigo preguntándome cómo no lo vi. Las señales estaban allí. Yo solo no quería mirar. Máximo estuvo en silencio por un largo momento. Vemos lo que queremos ver, especialmente en las personas que nos importan. Eso no es debilidad, cara. Eso es simplemente ser humano. ¿Cuándo empezó? Yo pregunté más a mí misma que a él. Los celos, el comportamiento controlador. ¿Siempre estuvo ahí o me perdí el momento en que cambió? Importa, su voz era suave. El punto es que estás fuera ahora. Pediste ayuda. Eso requiere coraje. Yo reí un sonido quebrado. No me sentía valiente, me sentía aterrorizada. Todavía me siento aterrorizada de Enrique. De todo, yo admití de lo que viene después. De estar sola. De yo me quedé en silencio, incapaz de expresar el otro miedo. El que no tenía nada que ver con Enrique y todo que ver con el hombre de pie al otro lado de la habitación. No estás sola, Máximo dijo con firmeza, y no lo estarás. Lo que necesites para reconstruir tu vida, lo tendrás. Un lugar donde quedarte todo el tiempo que quieras. Ayuda legal si decides presentar cargos. Seguridad si te sientes insegura. Todo. Sin ataduras. Sin ataduras. Las palabras deberían haber sido tranquilizadoras, pero en su lugar hicieron que algo en mi pecho doliera, porque una parte de mí quería que hubiera ataduras. Quería entender qué significaba esta atracción entre nosotros. Quería saber si él también la sentía, o si yo había imaginado 4 años de miradas cargadas y cuidadosa distancia. Pero yo estaba cruda y rota, de pie en su ático en un pijama prestado con moretones floreciendo por mi piel. Lo que existiera entre nosotros tendría que esperar hasta que yo pudiera confiar en mí misma de nuevo, hasta que yo no estuviera simplemente huyendo de un hombre a los brazos de otro. Gracias, yo dije de nuevo, porque no tenía otras palabras. Por todo, él asintió, apurando el último de su whisky. Duerme un poco, Serena. Mañana será más fácil. Yo me retiré a la suite de invitados, tomé la medicación que la doctora Peruso había dejado y me subí a la cama que era demasiado grande y demasiado cómoda. El sueño me arrastró a pesar de mis pensamientos acelerados, la medicación haciendo su trabajo. Mi último pensamiento consciente fue Massimo de pie junto a esas ventanas, mirando su ciudad, y la forma en que él había dicho mi nombre como una bendición. Yo me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y un momento de desorientación antes de que todo volviera a mi mente. Las manos de Enrique, la bofetada, la voz de Máximo al teléfono, firme y segura, el ático, seguridad, escape. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, y yo lo alcancé con aprensión. Aclara la garganta, 17 llamadas perdidas de Enrique, 23 mensajes de texto que progresaban de disculpa a ira a amenazas. Sé dónde estás. ¿Crees que Bianche puede protegerte?
¿Crees que correr hacia él prueba que no le herí a él? Estás cometiendo un gran error, Serena. Aclara la garganta. Vuelve a casa y podemos arreglar esto. Te encontraré. No puedes esconderte de mí. Mis manos temblaron mientras los leía. Aclara la garganta. El miedo se enrollaba en mi estómago. Pero debajo del miedo había algo más duro y frío. Ira. Porque ¿cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a lastimarme y luego actuar como si yo fuera la que lo traicionó? ¿Cómo se atrevía a amenazarme por buscar seguridad? Un suave golpe en la puerta me hizo saltar. Serena, vi tu luz. ¿Estás bien? La voz de Massimo, preocupada. Yo debería haber dicho que él estaba bien, haberlo despedido, haber mantenido los límites. En cambio, abrí la puerta. Él estaba allí en pantalones de chándal y una camiseta, su cabello despeinado, luciendo más humano de lo que nunca lo había visto. ¿No puedes dormir? Él preguntó. ¿Demasiados pensamientos? Yo hice un gesto vago. Mi cerebro no se apaga. ¿Quieres compañía? ¿Solo para hablar? Él debió haber visto la vacilación en mi cara porque agregó rápidamente. Podemos sentarnos en la sala de estar. Prepararé té. Muy correcto. Y por encima del tablero. Yo sonreí a pesar de todo. Ok, el té suena bien. Terminamos en extremos opuestos de su sofá de cuero, tazas de manzanilla calentando nuestras manos, la ciudad brillando más allá de las ventanas. Me recordó esa primera noche, de pie en estas mismas ventanas, ambos cuidadosamente, sin discutir la electricidad que zumbaba entre nosotros. Cuéntame algo sobre ti que no tenga nada que ver con el trabajo o Enrique. Máximo dijo algo solo para ti. Yo pensé en ello. Yo solía pintar acuarelas mayormente, paisajes, abstractos. Yo tenía toda una instalación en mi apartamento antes de que Enrique se mudara. Él dijo que ocupaba demasiado espacio, así que lo empaqué. No he pintado en casi 2 años. ¿Por qué te detuviste? Él dijo que era una pérdida de tiempo, que yo no era muy buena. De todos modos, yo reí sin humor. Gracioso cómo lo dejé convencerme de eso. Me encantaba. La expresión de Massimo era cuidadosamente neutral. Yo tengo un espacio de estudio en el edificio. Es solo almacenamiento ahora mismo, pero tiene una luz excelente. Podrías configurarlo como quisieras. Massimo, ya has hecho tanto. Esto no es caridad, Serena. Es un recordatorio. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Tú tenías una vida antes que él. Intereses, pasiones, sueños. No dejes que él te quite eso también. Las palabras golpearon algo profundo en mi pecho. Porque Enrique no solo había tomado mi dinero y mi seguridad, él había tomado partes de mí, piezas que yo había cedido voluntariamente para mantener la paz, para hacerlo feliz, para aclarar la garganta, evitar sus celos. Quiero esas partes de vuelta, yo susurré. Quiero ser yo misma otra vez. Entonces tómalas de vuelta, Máximo dijo simplemente. Pinta, quédate leyendo hasta tarde. Haz lo que sea que te haga sentir viva. Se te permite ocupar espacio, cara. Se te permite existir plenamente. Yo dejé mi té, mis manos temblaban. ¿Por qué estás haciendo esto? Todo esto. Pudiste haberme dejado quedarme en la habitación de invitados y haberlo dejado así, pero estás ayudando con abogados, con seguridad, con la reconstrucción de mi vida. ¿Por qué? Él estuvo en silencio por un largo momento, su mirada cayendo sobre su propia taza. Porque te he observado durante 4 años, él dijo finalmente. Te observé apagarte, hacerte más pequeña, adaptarte a alguien que no te merecía. Y yo no dije nada porque no eras mía para proteger. Pero me llamaste esa noche. Elegiste confiar en mí.
Y yo no desperdiciaré esa confianza. ¿Es solo eso? Yo pregunté, mi voz apenas audible. ¿Responsabilidad? Sus ojos se encontraron con los míos, y la intensidad allí me robó el aliento. No, Serena, no lo es. La admisión flotó entre nosotros, pesada de significado e implicación. Aclara la garganta. Yo debería haberme retirado. Debería haberme refugiado en un terreno más seguro. Pero yo estaba cansada de ser cuidadosa, de proteger los sentimientos de todos los demás mientras ignoraba los míos. ¿Qué es entonces? Yo pregunté. Él dejó su taza, inclinándose hacia adelante con los codos en sus rodillas. Me dije a mí mismo durante 4 años que tú eras intocable, que pertenecías a otra persona, que mi interés en ti era inapropiado, y luego me llamaste, y todo lo que había estado negando se volvió imposible de ignorar. Máximo, pero estás vulnerable ahora mismo. Él continuó. Estás sanando de un trauma. Lo último que necesitas es que yo complique las cosas con sentimientos que quizás no compartas y para los que quizás no estés lista, incluso si lo hicieras. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Y si te dijera que sí los compartía, que he estado sintiendo esta atracción entre nosotros durante años. Sus ojos se oscurecieron. Entonces te diría que te tomaras tu tiempo, que sanaras, que recordaras quién eres sin la sombra de Enrique. Y cuando estés lista, cuando estés segura, hablaremos de lo que esto podría ser. Era la respuesta correcta, la respuesta respetuosa. La respuesta que probaba que todo lo que había sentido sobre Massimo Bianchi era cierto. Él podía ser paciente. Él podía poner mis necesidades por encima de sus deseos. Pero Dios, era difícil ser sensata cuando Él me miraba así. Debo ir a la cama, yo dije, de pie sobre piernas temblorosas, intentar dormir. Él asintió, levantándose también. Serena, por si sirve de algo, creo que eres increíblemente valiente. Lo que estás haciendo, enfrentar a Enrique en la corte, reconstruir tu vida, eso requiere coraje. Yo hice una pausa en el umbral. No me siento valiente, me siento enojada. La ira puede ser productiva, él dijo en voz baja. Úsala, canalízala. Haz que se arrepienta de haberte subestimado alguna vez. Esa noche, yo soñé con tribunales y esposas, con la cara de Enrique cuando él se diera cuenta de que yo había reunido suficientes pruebas para destruirlo, con una libertad que sabía a lluvia de primavera y a nuevos comienzos. Cuando me desperté, yo supe lo que tenía que hacer. La investigación tardaría meses. La Detective Morrison había dicho. Pero yo no tenía que esperar pasivamente. Yo podía reunir mi propia evidencia, documentar todo, construir un caso tan hermético que Enrique no tendría más remedio que enfrentar las consecuencias. Pasé los siguientes 3 meses haciendo exactamente eso. El nombre del investigador de fraude era Thomas Brennan, y él tenía los ojos cansados de alguien que había visto cada estafa que la humanidad podía idear. Él se sentó frente a mí en la sala de conferencias de Bianchi Imports. Mi evidencia meticulosamente organizada se extendió entre nosotros. Este es un trabajo impresionante, señorita Costa, él dijo, hojeando la línea de tiempo que yo había creado. Cada solicitud de préstamo, cada tarjeta de crédito abierta a mi nombre, cada retiro de nuestra cuenta conjunta, todo documentado y referenciado. Debería considerar una carrera en contabilidad forense. Solo quería asegurarme de que no hubiera lagunas, yo respondí. Nada que Enrique pudiera explotar. 3 meses desde que presenté el informe policial, 3 meses de reunir declaraciones, copiar documentos, construir un caso inexpugnable.
El fiscal había asignado a Thomas para verificar mis afirmaciones para determinar si había suficiente evidencia para acusar a Enrique de robo de identidad y fraude. Basado en su expresión mientras revisaba mi trabajo, yo pensé que sí. El análisis de escritura regresó, Thomas dijo, sacando otra carpeta. Las firmas en estas solicitudes de préstamo, no las tuyas. El experto está dispuesto a testificar eso en la corte. El alivio me inundó, así que me crees, señorita Costa. Te creí desde la primera reunión, pero la creencia no es suficiente. Necesitamos pruebas que se mantengan bajo interrogatorio, y tú has proporcionado eso en abundancia. Él cerró la carpeta. Estoy recomendando cargos, múltiples cargos de robo de identidad, fraude, falsificación. Esto irá al gran jurado dentro del mes. Mis manos temblaron mientras procesaba sus palabras. Realmente estaba sucediendo. Enrique enfrentaría consecuencias. Justicia, justicia real, no solo mi ira y mis sentimientos heridos. ¿Qué pasa después?, yo pregunté. El gran jurado revisará la evidencia, determinará si hay causa probable. Si lo imputan, y creo que lo harán, Enrique será arrestado y procesado. Probablemente saldrá bajo fianza, pero se enfrentará a una pena de prisión seria si es condenado. ¿Prisión? La palabra se asentó pesada en mi estómago. Parte de mí quería sentir lástima por él, por la vida que estaba a punto de perder. Pero luego recordé los moretones, el apartamento destruido, los $25,000 en deuda fraudulenta con la que me había cargado. Él había tomado sus decisiones. Ahora viviría con las consecuencias. Gracias, yo le dije a Thomas, por tomar esto en serio. Él sonrió con cansancio. Gracias por hacer mi trabajo por mí. La mitad de los casos que trabajo, las víctimas no pueden o no quieren reunir pruebas. Tú lo hiciste fácil. Después de que él se fue, yo me senté en la sala de conferencias mirando las ordenadas pilas de papeles que yo había organizado. 3 meses de mi vida condensados en carpetas de evidencia. 3 meses de curación, de sesiones de terapia con la doctora Reeves, de aprender lentamente a confiar en mi propio juicio de nuevo. 3 meses de Máximo, manteniendo una distancia respetuosa mientras de alguna manera se convertía en la presencia más firme de mi vida. Un suave golpe en la puerta anunció su llegada. Thomas parecía complacido. Máximo observó, apoyado en el marco de la puerta. Buenas noticias. Está recomendando cargos. Gran jurado dentro del mes. Yo lo miré. Realmente está sucediendo. Él se acercó a mí. Su mano se posó en mi hombro. Un toque cuidadoso que me envió calor irradiando por todo el cuerpo. Tú hiciste esto, Serena. Tú te defendiste. Estoy orgulloso de ti. Las simples palabras hicieron que mis ojos ardieran. ¿Cuándo alguien me había dicho por última vez que estaban orgullosos de mí? Enrique ciertamente nunca lo había hecho. Siempre había sido crítica disfrazada de preocupación, quejas enmascaradas como cuidado. No podría haberlo hecho sin ti, yo dije con sinceridad. El abogado, la seguridad, el lugar donde quedarme mientras lo descubría todo. El trabajo fue tuyo, Máximo insistió. Yo solo proporcioné recursos. Tu coraje, tu determinación, eso fue todo tú. Yo me puse de pie, necesitando moverme para procesar la oleada de emociones que amenazaban con abrumarme. He estado pensando en lo que viene después. Después del juicio, después de que todo se resuelva, su mano se bajó de mi hombro, dándome espacio. Y creo que necesito irme. Las palabras dolieron al decirlas, pero se sentían necesarias. No la compañía, no la ciudad, solo tu ático. Necesito demostrarme a mí misma que puedo valerme por mí misma.
Algo parpadeó en su expresión allí y se fue demasiado rápido para leer. No tienes que demostrar nada, cara. Yo sí, sin embargo, a mí misma, si a nadie más. Yo me giré para enfrentarlo completamente. Vivir contigo ha sido maravilloso. Seguro, pero no puedo reconstruir mi independencia mientras dependo de la tuya. ¿Tiene sentido eso? Él estuvo en silencio por un largo momento, sus ojos oscuros buscando los míos. Sí, él dijo finalmente. Tiene perfecto sentido. ¿Cuándo estabas pensando? Después del juicio. Una vez que Enrique se ha tratado, y yo sepa que él no puede lastimarme más. Yo respiré. Yo encontré un lugar, un apartamento de una habitación en Westbrook, cerca del parque. Es pequeño, asequible, mío. Ya has firmado un contrato de arrendamiento. Había algo cuidadoso en su voz. Todavía no. Quería hablar contigo primero. Asegurarme de que entendías que esto no se trata de ti, de nosotros. Se trata de que yo necesito valerme por mis propios pies. Máximo se acercó, su mano se levantó para acariciar mi mejilla. El primer toque verdaderamente íntimo en meses. Serena, he esperado 4 años. Puedo esperar más mientras te encuentras de nuevo. Toma tu apartamento. Construye tu vida. No me voy a ninguna parte. La certeza en su voz, la promesa implícita en sus palabras me dejó sin aliento. Y cuando esté lista, cuando haya demostrado que puedo ser independiente, su pulgar rozó mi pómulo, suave y devastador. Entonces veremos lo que esto podría ser. Sin la sombra de Enrique, sin el desequilibrio de poder entre empleador y empleado, solo Máximo y Serena, descubriendo si lo que sentimos es real. Yo me incliné hacia su toque, permitiéndome este momento de debilidad. Se siente real. Lo sé, cara, pero quiero que estés segura. Quiero que me elijas, no porque te rescaté, sino porque me quieres. Todo de mí, incluyendo las partes que no son seguras ni respetables. El recordatorio de quién era él, lo que hacía, debería haberme hecho dudar. Pero yo lo había sabido durante 4 años. Había hecho las paces con el hecho de que Massimo Bianchi operaba en las sombras, que su imperio estaba construido sobre cosas que yo elegía no examinar demasiado de cerca. Ya no soy ingenua, yo dije. Yo sé exactamente quién eres y estoy eligiendo quedarme de todos modos. Su sonrisa fue lenta, devastadora. Entonces termina lo que empezaste. Pon a Enrique tras las rejas. Toma tu apartamento. Reconstruye tu vida y cuando estés lista, verdaderamente lista, vuelve a mí. El beso que él me dio en la frente fue casto, reverente, una promesa de cosas por venir. Luego él retrocedió, esa cuidadosa distancia reafirmándose. Tengo una reunión, él dijo, su voz más áspera de lo normal. Pero Serena, lo que necesites mientras haces la transición al nuevo lugar es tuyo. Mudanzas, muebles, lo que te haga sentir cómoda. Puedo manejarlo, yo protesté automáticamente. Su sonrisa era cómplice. Sé que puedes, pero no tienes que hacerlo. Déjame ayudarte, incluso si es solo contratar a los que mueven, para que no tengas que bajar cajas por 3 tramos de escaleras. Yo reí a pesar de todo. Aclara la garganta. Ok, los que mueven, aceptaré. El gran jurado acusó a Enrique 2 semanas después. 4 cargos de robo de identidad, 3 cargos de fraude, 2 cargos de falsificación. Su fianza se fijó en 50,000 que sus padres pagaron. Su decepción evidente en el breve vistazo que les eché al salir del juzgado. Se le ordenó mantenerse alejado de mí, entregar su pasaporte, presentarse semanalmente ante su supervisor de fianza. El juicio se programó para 6 semanas después.
Yo firmé el contrato de arrendamiento de mi apartamento en Westbrook el mismo día. El día de la mudanza llegó con colores otoñales pintando los árboles y un aire fresco que prometía invierno. Fiel a su palabra, Máximo había organizado a los que movían, profesionales que manejaron mis pocas posesiones con cuidado. El apartamento era pequeño pero luminoso, con ventanas que daban al parque y suelos de madera que crujían agradablemente bajo mis pies. Olía a pintura fresca y a posibilidad. Es perfecto, yo le dije a Elena, el ama de llaves de Máximo, que había insistido en ayudarme a desempacar. Pequeño, pero mío. Ella sonrió, sus manos curtidas doblando mi ropa con eficiencia practicada. El señor Bianchi me pidió que abasteciera tu cocina. Espero que no te importe. Suministros básicos, café, pan, algunas verduras. Yo debería haber protestado. Debería haber insistido en hacerlo yo misma. Pero la idea de llegar a casa a una cocina abastecida, de no tener que comprar comestibles en mi primera noche, era demasiado atractiva. Gracias, Elena. Eso es muy amable. Ella hizo una pausa en su doblado, mirándome con ojos que habían visto décadas de negocios de la familia Bianchi. Es un buen hombre, Serena, debajo de todo lo demás. No dejes que el mundo te diga lo contrario. Yo sé que lo es, yo dije suavemente. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento por primera vez, yo pinté acuarelas como soliera hacerlo, dejando que los colores sangraran y se mezclaran en el papel. Paisajes abstractos que eran más sentimiento que forma. Se sentía como volver a casa conmigo misma. El juicio comenzó en una gris mañana de octubre. Yo me senté en el banquillo de los testigos, mi voz firme mientras yo describía la destrucción sistemática de mi vida financiera por parte de Enrique. El fiscal me guió a través de cada pieza de evidencia, cada solicitud de préstamo, cada firma falsificada. El abogado de Enrique intentó hacerme dudar en el contrainterrogatorio, sugiriendo que yo había autorizado las solicitudes y ahora estaba mintiendo para escapar de la deuda. Pero yo no vacilé. La evidencia era irrefutable, el análisis caligráfico impecable. El jurado deliberó durante menos de 4 horas, culpable de todos los cargos. El rostro de Enrique se desmoronó al leerse el veredicto, su madre sollozando en la galería. Yo no sentí nada, ni satisfacción, ni vindicación, solo un tranquilo alivio de que había terminado. El juez programó la sentencia para el mes siguiente, pero el fiscal me dijo que esperara una pena de prisión significativa. Aclara la garganta, de 5 a 10 años, posiblemente más dados los múltiples cargos. Yo salí del juzgado a la fría luz del sol de otoño. Libre de una manera que no había estado en años, Máximo me esperaba junto a su coche, su expresión cuidadosamente neutral hasta que vio mi cara. Entonces sonrió, genuino y cálido. Se acabó, yo le dije. No, cara, él dijo suavemente. Esto apenas comienza. 6 meses pasaron en un torbellino de sesiones de terapia, clases de pintura y la lenta reconstrucción de mi vida. La doctora Reeves me ayudó a desenredar los hilos del trauma y el control. Me ayudó a entender cómo me había perdido en los celos y la manipulación de Enrique. No eres responsable de sus decisiones, ella me recordó durante una sesión. Ni el fraude, ni la violencia, nada de eso. Esas fueron sus acciones, sus decisiones. Intelectualmente, yo sabía que ella tenía razón. Emocionalmente, tardé más en creerlo. Los cargos de fraude me habían dejado con el crédito dañado, pero la corte había dictaminado que las deudas eran inválidas, obtenidas por medios ilegales. Lentamente mi historial de crédito comenzó a recuperarse. Las cuentas fraudulentas marcadas como disputadas y eventualmente eliminadas. Yo me volqué en el trabajo, asumiendo responsabilidades adicionales en Bianchi Imports.
Máximo había cumplido su palabra, manteniendo una distancia profesional en la oficina, mientras de alguna manera seguía siendo la persona con la que más quería hablar de todo. Tomábamos café juntos la mayoría de las mañanas, un hábito que había comenzado durante mi recuperación y continuó incluso después de que me mudé. 30 minutos de terreno neutral, de conversación sobre libros y eventos actuales y todo, excepto la tensión que zumbaba entre nosotros. «Te está yendo bien», él observó una mañana, 3 meses después del juicio. «El ascenso te sienta bien». Yo había sido nombrada gerente senior de operaciones, un puesto que venía con mejor salario y autoridad real. Se sentía bien ser valorada por mi competencia en lugar de ser tolerada como Enrique me había hecho sentir. «Gracias por la oportunidad», yo dije, sorbiendo mi capuchino. «Sé que podrías haber contratado externamente. ¿Por qué lo haría cuando el mejor candidato ya estaba aquí?» Su sonrisa fue leve pero genuina. «Siempre ha sido subutilizada. Serena, solo estoy corrigiendo un descuido». El cumplido me calentó más que el café. A la sombra de Enrique, yo había olvidado lo que se sentía ser vista como capaz, inteligente, digna de ascenso. «Estoy pensando en tomar unas vacaciones», yo dije, sorprendiéndome con la admisión. «Algún lugar cálido, quizás el Caribe». La ceja de Máximo se levantó. «¿Sola?» «Sí, sola». Yo reí ante su expresión. Nunca he viajado sola. Enrique siempre insistía en que fuéramos juntos, y luego se quejaba todo el tiempo del gasto o de las multitudes o de algo. Quiero ver qué se siente estar en algún lugar sin tener que complacer el estado de ánimo de nadie más. «Eso suena saludable», él dijo. Y yo oí la aprobación en su voz. «¿Dónde estás pensando?» «Aruba, quizás. O Santa Lucía. Algún lugar con playas y buena luz para acuarelas». Yo había estado pintando más. Incluso había vendido algunas piezas en una galería local. Pequeñas victorias, pero mías. Nosotros hablamos de viajes, de lugares donde él había estado y lugares a los que yo quería ir. Conversación fácil, el tipo que se sentía como respirar. Fue solo cuando yo me iba que él me tomó la mano, su pulgar rozando mis nudillos. «Serena, estoy orgulloso de ti por construir esta vida, por tomarte tiempo para sanar, por no precipitarte en nada antes de que estés lista». Yo apreté su mano, permitiéndome reconocer lo que estaba creciendo entre nosotros. «Ya casi estoy lista, Máximo. No del todo, pero casi». Sus ojos se oscurecieron con promesa. «Estaré aquí cuando lo estés». Yo reservé el viaje a Aruba para 2 semanas después. 10 días de sol y arena y pintura junto al océano, de leer libros sin interrupción, de recordar lo que se sentía simplemente existir sin hipervigilancia. En mi última noche sentada en la playa viendo el atardecer, yo me di cuenta de que era feliz. Realmente, genuinamente feliz. No solo la ausencia de miedo, sino la presencia de alegría. Yo le envié un mensaje de texto a Máximo con una foto del atardecer. Su respuesta llegó rápidamente. «Hermoso, como la artista». Yo sonreí, algo cálido desplegándose en mi pecho. Lo extrañaba. Me di cuenta de que extrañaba nuestros cafés matutinos, extrañaba su tranquila presencia, extrañaba la forma en que me miraba como si yo fuera preciosa, pero también sabía que necesitaba terminar este viaje en mis propios términos, para llegar a él completa en lugar de rota, eligiendo en lugar de escapando. Cuando regresé al trabajo la semana siguiente, bronceada y relajada, encontré flores en mi escritorio, no rosas, sino flores silvestres, un estallido de color que me hizo pensar en mis pinturas. La tarjeta decía simplemente, «Bienvenida a casa, M». Mi corazón se apretó con afecto y algo más profundo, algo que finalmente estaba lista para nombrar.
Esa noche, yo me puse frente al espejo de mi baño, haciendo un inventario. Los moretones se habían desvanecido hacía meses, sin dejar evidencia física de la violencia de Enrique. Mi cara también se veía diferente. Más color en mis mejillas, más luz en mis ojos. Me veía como yo misma otra vez, o quizás como la persona que siempre había estado destinada a ser. Yo saqué mi teléfono, escribí un mensaje a Máximo, luego lo borré, luego lo escribí de nuevo, lo borré de nuevo. Finalmente, me decidí por café mañana por la mañana. Tengo algo que quiero discutir. Su respuesta fue inmediata. Mi oficina 8 a.m. Aclara la garganta. Yo no dormí bien esa noche. Los nervios y la anticipación me mantuvieron despierta. Pero cuando llegó la mañana me vestí cuidadosamente, no con la ropa profesional y severa que solía usar, sino con un vestido color zafiro, uno que había comprado por impulso en Aruba. La expresión de Máximo cuando entré en su oficina me dijo que él lo notó. Serena, él dijo, levantándose de detrás de su escritorio. Estás hermosa. Gracias. Yo cerré la puerta detrás de mí, de repente nerviosa. Quería hablar contigo de algo. Él hizo un gesto hacia la zona de asientos. 2 sillas de cuero colocadas junto a las ventanas con vistas a la ciudad. Habíamos tenido innumerables conversaciones aquí a lo largo de los años sobre el trabajo, sobre estrategia, sobre todo excepto lo que más importaba. He estado pensando, yo comencé, luego hice una pausa, reuniendo coraje, sobre lo que dijiste sobre esperar hasta que yo estuviera lista. Su expresión permaneció cuidadosamente neutral, pero vi la tensión en sus hombros, y estoy lista. Las palabras salieron más suaves de lo que yo había querido. He pasado 6 meses reconstruyendo mi vida, demostrando que puedo valerme por mí misma. He sanado tanto como cualquiera realmente sana de un trauma. Y me he dado cuenta de algo. ¿Qué es eso? Su voz era áspera, que ya no quiero estar sola. No porque no pueda, sino porque elijo no hacerlo. Yo lo miré a los ojos, dejándole ver todo lo que sentía. Yo te elijo a ti, Máximo. No como mi jefe, no como mi rescatador, sino como el hombre del que me he estado enamorando desde mucho antes de admitírmelo a mí misma. Él cruzó el espacio entre nosotros en un instante, sus manos ahuecando mi cara con una delicadeza devastadora. Serena, ¿estás segura? Porque una vez que cruzamos esta línea no hay vuelta atrás. No soy Enrique. No te dejaré ir fácilmente. No quiero algo fácil, yo susurré. Quiero algo real. Te quiero a ti. Su beso fue todo lo que yo había imaginado y nada de lo que yo había esperado. Suave al principio, casi reverente, luego profundizando con 4 años de deseo reprimido. Yo me derretí en él, aclara la garganta, mis manos apretando su camisa, finalmente permitiéndome sentir todo lo que había estado negando. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansaba contra la mía. Había querido hacer eso durante tanto tiempo. Él murmuró. ¿Por qué no lo hiciste? Yo pregunté sin aliento. Porque mereces ser elegida, no reclamada. Porque necesitaba que vinieras a mí libremente, sin obligación ni gratitud que nublara tu juicio. Él se apartó ligeramente, su pulgar rozando mi pómulo. Porque estoy enamorado de ti, Serena Costa. Y necesitaba que tú me amaras de vuelta, no la idea de seguridad que yo representaba. Las lágrimas me picaron los ojos. Sí te amo. Eso es lo que me he dado cuenta estos últimos meses. Que lo que siento por ti no se parece en nada a lo que sentí por Enrique. Esto es lúcido y certero. Esto es elección.
Su sonrisa fue devastadora. Entonces elígeme, Cara, cada día. Déjame elegirte de vuelta. ¿Cómo se ve eso? Yo pregunté. Nosotros juntos, dado quién eres y lo que haces, su expresión se volvió seria. Se ve como honestidad, sin secretos sobre mi negocio, incluso las partes que no son bonitas. Se ve como protección, no porque seas débil, sino porque eres preciosa para mí. Se ve como asociación porque necesito a alguien que me desafíe, que me vea claramente y me ame de todos modos. Yo puedo hacer eso, yo dije suavemente. Todo. Él me besó de nuevo, más lento esta vez, completo y posesivo. Cuando finalmente nos separamos, yo estaba sonrojada y sin aliento, mi lápiz labial completamente destruido. ¿Qué pasa con el trabajo? Yo pregunté prácticamente. La oficina hablará. Que hablen, aclara la garganta. Máximo dijo despreocupado. Te has ganado tu posición por competencia, no por favoritismo. Cualquiera que sugiera lo contrario, me responderá a mí. Yo reí a pesar de todo. Tan posesivo. No tienes idea. Él murmuró contra mi sien. 4 años de observarte, desearte, mantener mi distancia. Ahora que te tengo, nunca te dejaré ir. Las palabras deberían haberme asustado, ecos de los celos controladores de Enrique. Pero viniendo de Máximo, se sentían diferentes. No una jaula, sino una promesa. No posesión, sino devoción. Bien, yo dije, sorprendiéndonos a ambos. Porque no planeo ir a ninguna parte. Nos quedamos allí a la luz de la mañana, la ciudad despertándose debajo de nosotros, finalmente permitiéndonos ser lo que siempre habíamos estado destinados a ser juntos. Los meses que siguieron a nuestra confesión fueron una revelación. Salir con Máximo no se parecía en nada a estar con Enrique. Donde Enrique había exigido constante reaseguro, Máximo estaba seguro de sí mismo y de nosotros. Donde Enrique me había aislado, Máximo me animó a mantener amistades, a pasar tiempo con mi hermana cuando me visitaba, a tener mi propia vida junto a la nuestra compartida. Yo me enamoré de la mujer que eres. Él me dijo una tarde mientras cocinábamos la cena juntos en su ático. Yo había mantenido mi apartamento, había insistido en ello, aunque pasaba más noches en su lugar que en el mío. No estoy interesado en cambiarte por otra persona. La diferencia era marcada, liberadora. Yo florecí bajo su atención en lugar de marchitarme. Mi pintura progresó de pasatiempo a verdadera búsqueda con una pequeña exposición en una galería local programada para la primavera. Mi trabajo en Bianche Imports continuó desafiándome y satisfaciéndome. El ascenso me permitió implementar cambios que había estado considerando durante años. Pero también hubo complicaciones. La naturaleza del negocio de Massimo, las sombras en las que operaba, ocasionalmente irrumpían en nuestra cuidadosamente construida normalidad. Como la noche en que Dante interrumpió nuestra cena con noticias urgentes sobre un envío que había sido interceptado. Máximo se había excusado, su expresión volviéndose fría y controlada. El hombre de negocios reemplazado por algo más duro, más aclara la garganta, peligroso. Lo siento, él había dicho cuando regresó 1 hora después. Esta es la parte que no puedo cambiar, Cara. A veces los negocios requieren atención inmediata. Lo sé, yo había respondido. Y sí, yo lo había elegido con ojos claros, aceptando todas las partes de lo que él era. Solo regresa a salvo. Su sonrisa había sido suave, sorprendida siempre. Nosotros discutimos el futuro en términos cuidadosos. Matrimonio eventualmente, aunque ambos nos sentíamos cómodos tomándonos nuestro tiempo. Hijos quizás, aunque yo quería estar segura de mi propia estabilidad primero.
construyendo una vida juntos que honrara tanto nuestra independencia como nuestro compromiso. Fue 3 meses después de la sentencia de Henrique, 8 meses después de nuestro primer beso, que todo se cristalizó. Yo me desperté en la cama de Massimo, la luz del sol entrando por las ventanas, su brazo envuelto alrededor de mi cintura. La satisfacción se posó sobre, aclara la garganta, mí como una cálida manta. Esto era lo que el amor debía sentir. Yo pensé segura, elegida, real. Mi teléfono zumbó en la mesita de noche. Número desconocido, pero el mensaje hizo que mi sangre se congelara. Serena Costa, este es el alguacil adjunto Richards. Enrique Silva ha escapado de la custodia. Por favor, contáctenos inmediatamente. Yo me senté. Mi movimiento repentino despertó a Máximo. ¿Qué pasa? Él preguntó instantáneamente alerta. Yo le mostré el mensaje, mis manos temblaban. Enrique había estado cumpliendo su condena en una instalación de seguridad mínima. Los cargos de fraude no justificaban el encarcelamiento de alta seguridad. Aparentemente, eso había sido un error. Máximo tomó su teléfono inmediatamente, llamando a Dante, llamando a sus contactos, activando los protocolos de seguridad que habíamos esperado no necesitar nunca. En una hora el ático estaba cerrado, seguridad adicional apostada y cada entrada monitoreada. Él no te alcanzará, Máximo prometió, su brazo alrededor de mis hombros mientras nos sentábamos en su estudio. Lo juro, Serena, él no te tocará. Pero el miedo era corrosivo, carcomiendo la paz que yo había construido. Cada sonido me hacía saltar, cada sombra podía ser Enrique. La libertad por la que tanto había luchado se sentía de repente frágil, amenazada. No permitiré que me convierta en una víctima otra vez. Yo dije, mi voz feroz a pesar de mis manos temblorosas. No volveré a tener miedo. La alguacil adjunta Richards llegó esa tarde, una mujer profesional con ojos amables y una actitud seria. Tenemos todas las razones para creer que Silva intentará contactar. Ella advirtió. Su obsesión contigo fue notada durante su encarcelamiento. Hizo amenazas contra ti, contra el señor Bianche. Nos tomamos esto en serio. ¿Cuáles son nuestras opciones? Máximo preguntó. Su mano encontró la mía anclándome. Custodia protectora para la señorita Costa, idealmente, hasta que Silva sea recapturado. No, yo dije inmediatamente. No me esconderé otra vez. No dejaré que él controle mi vida. Serena, Máximo comenzó. No, yo repetí más firmemente. Pasé 3 años acomodando los celos de Henrique, su control. Pasé meses reconstruyendo mi vida después de escapar de él. No me voy a esconder ahora. Lidiaré con esto, pero en mis términos. La alguacil adjunta Richards miró entre nosotros. Señorita Costa, entiendo su deseo de autonomía, pero esta es una situación peligrosa. Entonces haga lo menos peligroso. Yo contraataqué. Aumente la seguridad, monitoree mis movimientos, lo que sea que necesite hacer. Pero no voy a desaparecer. Tengo un trabajo, una vida, personas que dependen de mí. Enrique no puede quitarme eso. Después de que Richard se fue, Máximo me abrazó. ¿Estás segura de esto? Sí. Yo levanté mi barbilla encontrando sus ojos. Lo sobreviví una vez, lo sobreviviré de nuevo, pero no lo haré huyendo. Su sonrisa era feroz de orgullo. Entonces nos quedamos y luchamos juntos. Los días que siguieron fueron tensos. Enrique permaneció prófugo a pesar de una búsqueda a nivel multiestatal. La seguridad se convirtió en mi sombra. Dante o uno de los otros hombres de Massimo, siempre presentes pero discretos. Yo iba al trabajo, mantenía mis rutinas,
Me negaba a dejar que el miedo dictara mis decisiones. Fue una semana después de la fuga cuando recibí la primera llamada. Yo no reconocí el número. Contesté automáticamente mientras revisaba los informes de inventario en mi escritorio. Serena. La voz de Enrique, el sonido me dio escalofríos. Yo debería haber colgado. Debería haber llamado a Dante. En cambio, yo encontré mi voz fría y controlada. ¿Qué quieres, Enrique? Quiero lo que es mío, él dijo. Y yo podía oír el familiar filo de celos bajo sus palabras. Tú, nosotros, la vida que me robaste. Yo no robé nada. Tú la destruiste tú mismo. Por él. La voz de Enrique se elevó, quebrándose. Por Massimo Bianchi, tú eras mía, Serena, mía. Y él te tomó. No, yo dije con firmeza. Yo te dejé porque me lastimaste, porque me robaste, me mentiste, me golpeaste. Máximo no tuvo nada que ver con eso. Esas fueron tus elecciones. Yo cometí errores. Enrique admitió, su tono cambiando al suplicante que yo recordaba. Pero podemos arreglar esto. Puedes retirar los cargos. Diles que mentiste, que querías los préstamos. Podemos empezar de nuevo, Serena. En algún lugar nuevo. Solo nosotros. La ilusión en su voz era casi triste. ¿Realmente creía que yo volvería? ¿Que algo que él dijera podría deshacer lo que él había hecho? No estoy retirando nada, yo dije en voz baja. Necesitas entregarte, Enrique. Enfréntate a las consecuencias de tus acciones. Esa es la única forma en que esto termina. Termina cuando vuelves a mí. Su voz se volvió viciosa. Sé dónde trabajas, dónde vives. Sé que estás con él, que estás durmiendo en su cama. ¿Crees que eso no me vuelve loco? ¿Crees que simplemente lo aceptaré? Lo que aceptes o no aceptes ya no es mi problema, yo respondí, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. He terminado contigo, Enrique. Completamente. Entrégate o no lo hagas. Pero déjame en paz. Yo terminé la llamada, mis manos temblaban. Dante estaba en mi puerta al instante, habiendo escuchado las voces alzadas. Él llamó, yo dije, dándole el teléfono. Querrás rastrearlo. Los alguaciles llegaron en una hora. La llamada había sido rastreada a un teléfono desechable en algún lugar de la ciudad. Enrique estaba cerca, observando, esperando una oportunidad. Necesitamos moverte, insistió la alguacil adjunta Richards. Esto está escalando. No, Massimo dijo antes de que yo pudiera responder. Su voz era fría, controlada, la voz de un hombre que había tomado decisiones difíciles antes. Serena permanece visible, pero protegida. Si Enrique quiere contactar, que lo haga, pero en nuestros términos, no en los suyos. Richards miró entre nosotros. Señor Bianchi, no puedo autorizar el uso de un civil como cebo. Tú no lo autorizas. Yo sí. Él se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. Si estás dispuesta, cara, sin presión. Podemos hacer esto de forma segura si lo prefieres. Yo pensé en ello, en Enrique allá afuera, obsesionado conmigo, planeando Dios sabe qué, en el miedo que había teñido mi vida durante años. Primero con él, luego después de dejarlo. Estoy dispuesta, yo dije. Terminemos con esto. El plan era simple, quizás demasiado simple. Yo mantendría mi rutina normal, pero con una fuerte presencia de seguridad. Enrique me vería, intentaría contactarme, y cuando lo hiciera, la policía estaría lista. Tardó 3 días. Yo salía del trabajo, caminando hacia el estacionamiento con Dante, varios pasos detrás cuando oí mi nombre. Serena, espera, por favor. Enrique salió de detrás de un pilar, luciendo demacrado y desesperado. Había perdido peso, su ropa le quedaba holgada,
sus ojos salvajes con algo que podría haber sido locura o desesperación o ambas. No te acerques más, yo dije, manteniendo mi voz firme. Solo quiero hablar, él suplicó. Solo dame 5 minutos. Eso es todo lo que pido. No tienes derecho a pedirme nada, yo respondí. Detrás de él, pude ver a oficiales de paisano moviéndose en posición. Tuviste años de oportunidades, Enrique. Las agotaste todas cuando decidiste que el robo y la violencia eran aceptables. Yo estaba enfermo, él insistió, celoso y enfermo, y no podía pensar con claridad. Pero ahora estoy mejor. Puedo ser mejor. Podemos estar mejor juntos. No, no podemos, yo dije firmemente, porque no hay nosotros. No lo ha habido durante mucho tiempo. Yo no te amo, aclara la garganta que Enrique. No estoy segura de haberlo hecho alguna vez. Lo que amaba era la persona que creía que eras antes de saber de lo que eras capaz. Su cara se contorsionó de rabia. Estás con él, Bianque, estás con él, ¿verdad? Después de todo, después de que me acusaste de ser paranoica, estabas pensando en él todo el tiempo. Aclara la garganta. No, yo dije sinceramente, pero ahora sí. Y Enrique, él es todo lo que tú nunca fuiste. Él me respeta, confía en mí, me deja ser yo misma. No necesita controlarme porque es lo suficientemente seguro como para dejarme elegirlo cada día. Fue lo incorrecto que decir. Lo vi en la forma en que la expresión de Enrique se retorció en el movimiento repentino de su mano hacia su bolsillo. Todo sucedió muy rápido después de eso. Dante estaba sobre él antes de que pudiera sacar completamente cualquier arma que hubiera traído. Los oficiales lo rodearon. Enrique forcejeó en el suelo, esposado, todavía gritando mi nombre. Máximo apareció, habiendo estado estacionado en un coche cercano, alejándome del caos, sus brazos sólidos y seguros alrededor de mí. Se acabó, él murmuró contra mi cabello. Finalmente se acabó, cara. Y así fue. Enrique estaba de nuevo bajo custodia, esta vez con destino a una instalación de máxima seguridad. Los cargos por la fuga añadieron años a su condena. Él sería viejo cuando finalmente saliera, y yo habría desaparecido hace mucho tiempo, viviendo una vida que él nunca podría tocar. Esa noche, de vuelta en el ático con los protocolos de seguridad desactivados, yo me paré junto a las ventanas donde tantas veces había estado antes. Máximo se acercó por detrás, sus brazos envolviendo mi cintura. ¿Cómo te sientes?, él preguntó en voz baja. Libre, yo dije, y lo quise decir, realmente, verdaderamente libre, no solo lejos de él, sino libre de miedo, de duda, de cualquier pregunta persistente sobre si había tomado la decisión correcta. ¿Y qué elección es esa? Su voz era suave, conocedora, pero queriendo oírlo de todos modos. Yo me giré en sus brazos, mirando esos ojos oscuros que me habían visto en mi peor momento y me habían amado de todos modos. Tú, Máximo, yo te elijo cada día, cada momento, por el resto de mi vida si me quieres. Su sonrisa fue lenta, devastadora. ¿Eso es una propuesta, señorita Costa? Quizás, yo respondí, de repente nerviosa. Si estás interesado. Él me besó entonces, profunda y completamente. Una promesa y una posesión todo a la vez. Cuando finalmente nos separamos, él apoyó su frente contra la mía. He querido hacer eso durante tanto tiempo, él murmuró. ¿Por qué no lo hiciste? Yo pregunté sin aliento. Porque mereces ser elegida, no reclamada. Porque necesitaba que vinieras a mí libremente sin obligación ni gratitud que nublara tu juicio. Él se apartó ligeramente, su pulgar rozando mi pómulo. Porque estoy enamorado de ti, Serena Costa, y necesitaba que tú me amaras de vuelta,
no la idea de seguridad que yo representaba. Las lágrimas me picaron los ojos. Sí te amo. Eso es lo que me he dado cuenta en estos últimos meses, que lo que siento por ti no se parece en nada a lo que sentí por Enrique. Esto es lúcido y certero. Esto es elección. Su sonrisa fue devastadora. Entonces elígeme, cara. Cada día. Déjame elegirte de vuelta. ¿Cómo se ve eso?, yo pregunté. Nosotros juntos, dado quién eres y lo que haces. Su expresión se puso seria. Se ve como honestidad, sin secretos sobre mi negocio, incluso las partes que no son bonitas. Se ve como protección, no porque seas débil, sino porque eres preciosa para mí. Se ve como asociación porque necesito a alguien que me desafíe, que me vea claramente y me ame de todos modos. Yo puedo hacer eso. Yo dije suavemente, todo. Él me besó de nuevo, más lento esta vez, completo y posesivo. Cuando finalmente nos separamos, yo estaba sonrojada y sin aliento, mi lápiz labial completamente destruido. ¿Qué pasa con el trabajo?, yo pregunté prácticamente. La oficina hablará. Que hablen, aclara la garganta. Máximo dijo despreocupado. Te has ganado tu posición por competencia, no por favoritismo. Cualquiera que sugiera lo contrario, me responderá a mí. Yo reí a pesar de todo. Tan posesivo. No tienes idea. Él murmuró contra mi sien. 4 años de observarte, desearte, mantener mi distancia. Ahora que te tengo, nunca te dejaré ir. Las palabras deberían haberme asustado. Ecos de los celos controladores de Enrique. Pero viniendo de Massimo, se sentían diferentes. No una jaula, sino una promesa. No posesión, sino devoción. Bien, yo dije, sorprendiéndonos a ambos, porque no planeo ir a ninguna parte. Nos quedamos allí a la luz de la mañana, la ciudad despertándose debajo de nosotros, finalmente permitiéndonos ser lo que siempre habíamos estado destinados a ser juntos. Los meses que siguieron a nuestra confesión fueron una revelación. Salir con Máximo no se parecía en nada a estar con Enrique. Donde Enrique había exigido constante reaseguro, Máximo estaba seguro de sí mismo y de nosotros. Donde Enrique me había aislado, Máximo me animó a mantener amistades, a pasar tiempo con mi hermana cuando me visitaba, a tener mi propia vida junto a la nuestra compartida. Yo me enamoré de la mujer que eres. Él me dijo una tarde mientras cocinábamos la cena juntos en su ático. Yo había mantenido mi apartamento, había insistido en ello, aunque pasaba más noches en su lugar que en el mío. No estoy interesado en cambiarte por otra persona. La diferencia era marcada, liberadora. Yo florecí bajo su atención en lugar de marchitarme. Mi pintura progresó de pasatiempo a verdadera búsqueda con una pequeña exposición en una galería local programada para la primavera. Mi trabajo en Bianche Imports continuó desafiándome y satisfaciéndome. El ascenso me permitió implementar cambios que había estado considerando durante años. Pero también hubo complicaciones. La naturaleza del negocio de Máximo, las sombras en las que operaba, ocasionalmente irrumpían en nuestra cuidadosamente construida normalidad. Como la noche en que Dante interrumpió nuestra cena con noticias urgentes sobre un envío que había sido interceptado. Máximo se había excusado, su expresión volviéndose fría y controlada. El hombre de negocios reemplazado por algo más duro, más, aclara la garganta, peligroso. Lo siento, él había dicho cuando regresó 1 hora después. Esta es la parte que no puedo cambiar, cara. A veces los negocios requieren atención inmediata. Lo sé, yo había respondido. Y sí, yo lo había elegido con ojos claros, aceptando todas las partes de lo que él era. Solo regresa a salvo.
Su sonrisa había sido suave, sorprendida siempre. Nosotros discutimos el futuro en términos cuidadosos. Matrimonio eventualmente, aunque ambos nos sentíamos cómodos tomándonos nuestro tiempo. Hijos quizás, aunque yo quería estar segura de mi propia estabilidad primero. Construyendo una vida juntos que honrara tanto nuestra independencia como nuestro compromiso. Fue 3 meses después de la sentencia de Enrique, 8 meses después de nuestro primer beso, que todo se cristalizó. Yo me desperté en la cama de Massimo, la luz del sol entrando por las ventanas, su brazo envuelto alrededor de mi cintura. La satisfacción se posó sobre aclara la garganta, mí como una cálida manta. Esto era lo que el amor debía sentir. Yo pensé segura, elegida, real. Mi teléfono zumbó en la mesita de noche. Número desconocido, pero el mensaje hizo que mi sangre se congelara. Serena Costa, este es el alguacil adjunto Richards. Enrique Silva ha escapado de la custodia. Por favor, contáctenos inmediatamente. Yo me senté. Mi movimiento repentino despertó a Máximo. ¿Qué pasa? Él preguntó instantáneamente alerta. Yo le mostré el mensaje, mis manos temblaban. Enrique había estado cumpliendo su condena en una instalación de seguridad mínima. Los cargos de fraude no justificaban el encarcelamiento de alta seguridad. Aparentemente, eso había sido un error. Máximo tomó su teléfono inmediatamente, llamando a Dante, llamando a sus contactos, activando los protocolos de seguridad que habíamos esperado no necesitar nunca. En 1 hora, el ético estaba cerrado, seguridad adicional apostada y cada entrada monitoreada. Él no te alcanzará, Máximo prometió, su brazo alrededor de mis hombros mientras nos sentábamos en su estudio. Lo juro, Serena, él no te tocará. Pero el miedo era corrosivo, carcomiendo la paz que yo había construido. Cada sonido me hacía saltar. Cada sombra podía ser Enrique. La libertad por la que tanto había luchado se sentía de repente frágil, amenazada. No permitiré que me convierta en una víctima otra vez, yo dije, mi voz feroz a pesar de mis manos temblorosas. No volveré a tener miedo. La alguacil adjunta Richards llegó esa tarde, una mujer profesional con ojos amables y una actitud seria. Tenemos todas las razones para creer que Silva intentará contactar. Ella advirtió, su obsesión contigo fue notada durante su encarcelamiento. Hizo amenazas contra ti, contra el señor Bianchi. Nos tomamos esto en serio. ¿Cuáles son nuestras opciones? Massimo preguntó. Su mano encontró la mía anclándome. Custodia protectora para la señorita Costa, idealmente, hasta que Silva sea recapturado. No, yo dije inmediatamente. No me esconderé otra vez. No dejaré que él controle mi vida. Serena, Máximo comenzó. No, yo repetí más firmemente. Pasé 3 años acomodando los celos de Enrique, su control. Pasé meses reconstruyendo mi vida después de escapar de él. No me voy a esconder ahora. Lidiaré con esto, pero en mis términos. La alguacil adjunta Richards miró entre nosotros. Señorita Costa, entiendo su deseo de autonomía, pero esta es una situación peligrosa. Entonces haga lo menos peligroso, yo contraataqué. Aumente la seguridad, monitoree mis movimientos, lo que sea que necesite hacer. Pero no voy a desaparecer. Tengo un trabajo, una vida, personas que dependen de mí. Enrique no puede quitarme eso. Después de que Richard se fue, Máximo me abrazó. ¿Estás segura de esto? Sí. Yo levanté mi barbilla, encontrando sus ojos. Lo sobreviví una vez. Lo sobreviviré de nuevo, pero no lo haré huyendo. Su sonrisa era feroz de orgullo. Entonces nos quedamos y luchamos juntos. Los días que siguieron fueron tensos.
Enrique permaneció prófugo a pesar de una búsqueda a nivel multiestatal. La seguridad se convirtió en mi sombra. Dante o uno de los otros hombres de Massimo, siempre presentes pero discretos. Yo iba al trabajo, mantenía mis rutinas, me negaba a dejar que el miedo dictara mis decisiones. Fue una semana después de la fuga cuando recibí la primera llamada. Yo no reconocí el número. Contesté automáticamente mientras revisaba los informes de inventario en mi escritorio. Serena. La voz de Enrique, el sonido me dio escalofríos. Yo debería haber colgado. Debería haber llamado a Dante. En cambio, yo encontré mi voz fría y controlada. ¿Qué quieres, Enrique? Quiero lo que es mío, él dijo. Y yo podía oír el familiar filo de celos bajo sus palabras. Tú, nosotros, la vida que me robaste. Yo no robé nada. Tú la destruiste tú mismo. Por él. La voz de Enrique se elevó, quebrándose. Por Massimo Bianchi, tú eras mía, Serena. Mía. Y él te tomó. No, yo dije con firmeza, yo te dejé porque me lastimaste, porque me robaste, me mentiste, me golpeaste. Máximo no tuvo nada que ver con eso. Esas fueron tus elecciones. Yo cometí errores. Enrique admitió, su tono cambiando al suplicante que yo recordaba. Pero podemos arreglar esto. Puedes retirar los cargos. Diles que mentiste, que querías los préstamos. Podemos empezar de nuevo, Serena. En algún lugar nuevo. Solo nosotros. La ilusión en su voz era casi triste. ¿Realmente creía que yo volvería? ¿Que algo que él dijera podría deshacer lo que él había hecho? No estoy retirando nada, yo dije en voz baja. Necesitas entregarte, Enrique. Enfréntate a las consecuencias de tus acciones. Esa es la única forma en que esto termina. Termina cuando vuelves a mí. Su voz se volvió viciosa. Sé dónde trabajas, dónde vives. Sé que estás con él, que estás durmiendo en su cama. ¿Crees que eso no me vuelve loco? ¿Crees que simplemente lo aceptaré? Lo que aceptes o no aceptes ya no es mi problema, yo respondí, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. He terminado contigo, Enrique. Completamente. Entrégate o no lo hagas, pero déjame en paz. Yo terminé la llamada. Mis manos temblaban. Dante estaba en mi puerta al instante, habiendo escuchado las voces alzadas. Él llamó, yo dije, dándole el teléfono, querrás rastrearlo. Los alguaciles llegaron en una hora. La llamada había sido rastreada a un teléfono desechable en algún lugar de la ciudad. Enrique estaba cerca, observando, esperando una oportunidad. Necesitamos moverte, insistió la alguacil adjunta Richards. Esto está escalando. No, Máximo dijo antes de que yo pudiera responder. Su voz era fría, controlada, la voz de un hombre que había tomado decisiones difíciles antes. Serena permanece visible, pero protegida. Si Enrique quiere contactar, que lo haga, pero en nuestros términos, no en los suyos. Richards miró entre nosotros. Señor Bianchi, no puedo autorizar el uso de un civil como cebo. Tú no lo autorizas, yo sí. Él se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. Si estás dispuesta, cara, sin presión, podemos hacer esto de forma segura si prefieres. Yo pensé en ello, en Enrique allá afuera obsesionado conmigo, planeando Dios sabe qué, en el miedo que había teñido mi vida durante años, primero con él, luego después de dejarlo. Estoy dispuesta, yo dije. Terminemos con esto. El plan era simple, quizás demasiado simple. Yo mantendría mi rutina normal, pero con una fuerte presencia de seguridad. Enrique me vería, intentaría contactarme, y cuando lo hiciera, la policía estaría lista. Tardó 3 días.
Yo salía del trabajo, caminando hacia el estacionamiento con Dante, varios pasos detrás cuando oí mi nombre. Serena, espera, por favor. Enrique salió de detrás de un pilar, luciendo demacrado y desesperado. Había perdido peso, su ropa le quedaba holgada, sus ojos salvajes con algo que podría haber sido locura o desesperación, o ambas. No te acerques más, yo dije, manteniendo mi voz firme. Solo quiero hablar, él suplicó. Solo dame 5 minutos. Eso es todo lo que pido. No tienes derecho a pedirme nada, yo respondí. Detrás de él, pude ver a oficiales de paisano moviéndose en posición. Tuviste años de oportunidades, Enrique. Las agotaste todas cuando decidiste que el robo y la violencia eran aceptables. Yo estaba enfermo, él insistió, celoso y enfermo, y no podía pensar con claridad. Pero ahora estoy mejor. Puedo ser mejor. Podemos estar mejor juntos. No, no podemos, yo dije firmemente. Porque no hay nosotros. No lo ha habido durante mucho tiempo. Yo no te amo, aclara la garganta, Enrique. No estoy segura de haberlo hecho alguna vez. Lo que amaba era la persona que creía que eras antes de saber de lo que eras capaz. Su cara se contorsionó de rabia. Estás con él, Bianque, estás con él, ¿verdad? Después de todo, después de que me acusaste de ser paranoica, estabas pensando en él todo el tiempo. Aclara la garganta. No lo estaba, yo dije sinceramente, pero ahora sí. Y Enrique, él es todo lo que tú nunca fuiste. Él me respeta, confía en mí, me deja ser yo misma. Él no necesita controlarme porque es lo suficientemente seguro como para dejarme elegirlo cada día. Fue lo incorrecto que decir. Lo vi en la forma en que la expresión de Enrique se retorció en el movimiento repentino de su mano hacia su bolsillo. Todo sucedió muy rápido después de eso. Dante estaba sobre él antes de que pudiera sacar completamente cualquier arma que hubiera traído. Los oficiales lo rodearon. Enrique forcejeó en el suelo, esposado, todavía gritando mi nombre. Máximo apareció, habiendo estado estacionado en un coche cercano, alejándome del caos, sus brazos sólidos y seguros alrededor de mí. Se acabó. Él murmuró contra mi cabello. Finalmente se acabó, cara. Y así fue. Enrique estaba de nuevo bajo custodia, esta vez con destino a una instalación de máxima seguridad. Los cargos por la fuga añadieron años a su condena. Él sería viejo cuando finalmente saliera, y yo habría desaparecido hace mucho tiempo, viviendo una vida que él nunca podría tocar. Esa noche, de vuelta en el ático con los protocolos de seguridad desactivados, yo me paré junto a las ventanas donde tantas veces había estado antes. Máximo se acercó por detrás, sus brazos envolviendo mi cintura. ¿Cómo te sientes?, él preguntó en voz baja. Libre, yo dije, y lo quise decir, realmente, verdaderamente libre. No solo lejos de él, sino libre de miedo, de duda, de cualquier pregunta persistente sobre si había tomado la decisión correcta. ¿Y qué elección es esa? Su voz era suave, conocedora, pero queriendo oírlo de todos modos. Yo me giré en sus brazos, mirando esos ojos oscuros que me habían visto en mi peor momento y me habían amado de todos modos. Tú, Máximo, yo te elijo cada día, cada momento, por el resto de mi vida si me quieres. Su sonrisa fue lenta, devastadora. ¿Eso es una propuesta, señorita Costa? Quizás, yo respondí, de repente nerviosa. Si estás interesado. Él me besó entonces, profunda y completamente, una promesa y una posesión todo a la vez. Cuando finalmente nos separamos, él apoyó su frente contra la mía. Estoy muy interesado, él murmuró, pero primero hay algo que necesito hacer. Él se apartó,
metiendo la mano en su bolsillo para sacar una pequeña caja de terciopelo. Cuando la abrió, yo jadeé. El anillo era hermoso, un zafiro rodeado de diamantes, el color del vestido que yo había usado el día que finalmente lo elegí a él. Serena Costa, él dijo, arrodillándose allí mismo, en su sala de estar con la ciudad brillando debajo de nosotros. Te he amado durante 4 años. Te he observado, te he deseado, te he esperado. Eres la mujer más fuerte, valiente y hermosa que he conocido. ¿Te casarás conmigo? ¿Me permitirás pasar el resto de mi vida demostrando que elegiste bien? Las lágrimas corrían por mi cara, lágrimas de felicidad por primera vez en tanto tiempo. Sí, yo susurré. Sí, Máximo. 1000 veces. Sí. Él deslizó el anillo en mi dedo. Luego me atrajo a sus brazos, ambos riendo y llorando y abrazándonos como si nunca nos fuéramos a soltar. Más tarde, mucho más tarde, mientras yacíamos enredados en sus sábanas, mi anillo atrapando la luz de la luna, yo tracé patrones en su pecho. Gracias, yo dije suavemente. ¿Por qué, cara? Por esperar, por verme, por dejarme encontrarme a mí misma antes de encontrarnos a nosotros. Sus brazos se apretaron alrededor de mí. Gracias por llamarme esa noche, por confiar en mí cuando estabas aterrorizada, por elegir sanar en lugar de esconderte, por elegirme a mí cuando pudiste haber elegido la seguridad. Tú eres mi seguridad, yo corregí, pero también eres mi pasión, mi asociación, mi futuro. Eres todo, Máximo. Él besó la parte superior de mi cabeza, su voz áspera de emoción. Y tú, Serena Costa, pronto Serena Bianchi, eres mi corazón, mi hogar, mi elección cada día por el resto de mi vida. Afuera la ciudad continuó su ritmo interminable. Aclara la garganta. Pero adentro, en la seguridad de los brazos de Máximo, yo finalmente había encontrado la paz. No la paz de la ausencia, de las cosas que no suceden, sino la paz de la presencia, de elegir el amor, de construir un futuro sobre la sólida base del respeto mutuo y la asociación genuina. Enrique había intentado romperme. En cambio, me había forjado en alguien más fuerte, alguien que conocía su valía, alguien que nunca más se conformaría con menos de lo que merecía. Y lo que yo merecía, lo que yo había elegido era amor. Amor real, honesto, complicado y hermoso con un hombre que me vio por completo y se quedó. De todos modos, el final resultó ser solo el comienzo.